estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Yo soy Ginaí Lotus y el día de hoy estoy aquí contigo para platicarte acerca de esta nueva serie que vamos a estar trabajando. Esta serie de la combinación de las misiones de vida para decirnos cómo es que se llevan a cabo las personas, cómo son las relaciones, no solamente hablando de cuestiones de pareja, sino más bien alrededor de todo tipo de relaciones que podamos tener los humanos. Esto tiene que ver, sí, definitivamente con las relaciones que tenemos entre parejas, las relaciones que tenemos entre padres e hijos, quizás a nivel laboral, no importa si estamos hablando entre iguales o con superiores y subordinados, no importa cuál sea el papel que estés jugando, incluso también en las relaciones sociales, deportivas y de todo tipo de actividades que los seres humanos llevamos a cabo, es factible que podamos revisar este tipo de combinaciones. Así es que es muy importante que tengamos conciencia de varios aspectos al respecto de esta situación. Y esto te lo voy a estar repitiendo en cada uno de los programas que vamos a tener a lo largo de las 9 frecuencias vibratorias que existen, en donde te voy a estar explicando la relación de un número específico con el resto de los números. Y lo primero que tenemos que tomar en cuenta es, primero, los números no son ni buenos ni malos. Esto nos quiere decir que más bien cada uno tiene un papel que juega, lo cual significa que la aportación que cada uno hace puede ayudar a que la relación crezca o a que la relación se deprima. Y esto tiene que ver mucho con un aspecto muy importante que vamos a ver a continuación. Pero antes que otra cosa, lo que yo quiero que quede muy claro es que no ser ni bueno ni malo tiene que ver directamente con esta cuestión de entender que todos tienen un valor, todos los números, ninguno es mejor a otro y como consecuencia es de vital importancia reconocer que desde el personal punto de vista de cada uno de los individuos que intervengan en una relación de cualquier tipo, va a haber diferentes enfoques y diferentes maneras de pensar. Como consecuencia, lo más interesante al respecto de esto es el respeto y la tolerancia para comprender que no todas las personas piensan como yo, ni todos tienen que pensar, hacer o decir las cosas que yo quiero que digan, piensen o hagan. ¿Ok? Este sería el primer punto. Segundo lugar, es muy importante comprender que hay números que son activos y otros números que son pasivos. Esto no quiere decir que unos se muevan y otros no. Se les llama activos o directos aquellos que regularmente dan, los que ofrecen cosas. Y los pasivos son aquellos que regularmente reciben las cosas. Entonces, tampoco esto quiere decir que sea ni bueno ni malo, sino simple y sencillamente un complemento perfecto. El que da y el que recibe hacen una muy buena embonación y esto nos permite que haya un mejor entendimiento o quizás una forma más sencilla de ver la vida, de ver la relación, de ver las cosas, en fin, de una circunstancia muy específica al respecto. ¿Ok? Otra cosa muy importante es que cada uno de los números está regido por un planeta. De esto ya existen videos que hemos hecho con anterioridad y los puedes encontrar también en nuestro canal bajo el nombre de los números y sus regentes o los números y los planetas. Entonces, estos regentes planetarios ejercen una influencia muy específica sobre los números que hacen tendencioso cierto tipo de comportamientos en las personas que pertenecen a esos números o que tienen esas misiones de números. Así es que es muy importante comprender que también no existen números que sean negativos ni positivos. El hecho de que hablemos de activo y de pasivo no quiere decir que uno sea bueno y el otro malo. Sigo insistiendo, esto no es tan como en este sentido entenderlo de esta forma,
sino por el hecho, insisto, de dar y de recibir. Y bueno, pues aunque todos tenemos esa capacidad de dar y recibir, la mayoría de las veces cuando hay una relación o una interacción de números que dan con números que reciben, es por un mutuo aprendizaje. Los que están dando deben aprender también cómo recibir y los que están recibiendo también tienen que aprender cómo dar. Así es que todo este tipo de cuestiones van a abarcar ciertas características que nos van a permitir ver el tipo de comunicación que hay, la mentalidad, cómo se mueve y como consecuencia cómo es la dinámica en general de estas combinaciones. Así es que, pues quédate con nosotros para que podamos platicarte al respecto del número que nos corresponde hoy y que ahorita que regresemos te voy a decir con mucho gusto cuál es ese número con el que vamos a estar trabajando. Muy bien, me da muchísimo gusto que estemos aquí y vamos a dar comienzo ahora a lo que es la explicación de la combinación de la misión 7 con el resto de los números con los que se puede relacionar. Así es que, bueno, pues vamos a empezar sin más y quiero comentarte los rasgos generales de este número. Como hemos venido haciendo con otros números, es importante saber primero cuáles son todas las características que tiene este número para poder comprender exactamente cuál es la forma en la que va a estar uniéndose o relacionándose con el resto de los números. Y bueno, cuando estamos hablando del número 7, definitivamente tenemos en mente a un número regido por Neptuno. Esto ya habíamos hablado de ello, de la regencia, pero bueno, es conveniente decirte el día de hoy que las personas que están regidas por este planeta de Neptuno tienden a ser espirituales y muy poco materialistas. Sus características esencialmente se reducen a ser de carácter fuerte, buscan en su entorno personas que sean reflexivas y sensatas y que sean profundas y que les puedan llevar a ellos a hacer todos los análisis que a ellos les gusta hacer. El símbolo de este número representa al espíritu, al conocimiento absoluto y al análisis o a la investigación. Son buenísimos para hacer este tipo de cosas. Les encanta ir a la profundidad y no quedarse solamente por encima de las cosas como si fueran algo muy rápido por hacer. Les gusta tomar su pausa para poder llegar al punto profundo y al conocimiento profundo de las cosas y, por supuesto, de la vida. Este número es como la totalidad del universo. El 7 se ha asociado en muchas ocasiones a la totalidad de las cosas. Por eso de ahí tenemos la derivación de los 7 chakras, los 7 días de la semana, los 7 colores del arco iris. Entonces, más o menos va por ahí esta situación. Se supone que también representan a la transformación total. Entonces, pues bueno, fíjate la profundidad de la que estamos hablando. Representan la vida interior, la sabiduría, la intuición, el cierre de un ciclo y el comienzo de otro, aunque desde el punto de vista numerológico sabemos que la globalidad va hasta los 9 números y no se queda solamente en el 7. El 7 también representa la perfección y es un número cósmico, místico y muchas veces se le ha asociado con cuestiones mágicas, como que el número de la buena suerte. Yo lo dejaría eso de lado porque no me gusta generar este tipo de cuestiones, porque no creo que sea conveniente seguir pensando que esta información pueda llevarnos a aspectos mágicos o cosas así por el estilo, ¿ok? El concepto generalizado de este número es que son las personas más analíticas que existen y las características principales, antes que otra cosa, tenemos que saber que es un número pasivo, por lo cual el 7 recibe y lo que está recibiendo constantemente es información para ir acrecentando su sabiduría, su conocimiento y sobre todo
la parte globalizada de las cosas. Vuelvo otra vez al punto, no les gusta quedarse en la superficialidad, sino que les encanta ir a la parte profunda. Por tanto, se convierten en personas intelectuales, pensadores y estudiosos muy profundos en todas las áreas de la vida, pero esto no quiere decir que todos estudien de todo, sino que más bien el área que escoja un 7 será el área en la que se verá inmerso de manera profunda para poder lograr mejores resultados en el conocimiento de lo que está estudiando, de lo que está trabajando o de lo que está tratando de llevar al conocimiento total. Ya les había yo comentado que su saber es algo que se convierte en una especialidad y por supuesto intenta que esa especialidad vaya hasta las últimas consecuencias. También dijimos que es el número de la espiritualidad, por tanto, esta temática tiene como mucha importancia para ellos, pero fíjate qué cosa tan curiosa, porque son tan analíticos y tan lógicos en el sentido de estar haciendo evaluaciones constantes y revisar si efectivamente las cosas se dan de tal o cual manera, que cuando hablamos de esta temática en frente de ellos, a pesar de que es algo que podrían aceptar con mucha facilidad, su primera imagen es la de ponerse como en automático, escépticos ante este tipo de temas o ante este tipo de información que como no tiene un fundamento científico desde su punto de vista, porque no se puede reproducir y obtener siempre el mismo resultado, ya habíamos hablado de esto, entonces no le dan cabida dentro de sus creencias. Esto es muy, muy, muy curioso, porque ellos siempre están pendientes a ir hacia el punto de la perfección. Entonces, bueno, conocemos a este número 7 también como un punto dinámico o como un número que está en constante movimiento, pero ojo, su movimiento no es físico, su movimiento es mental. Constantemente está repasando sobre las cosas que se pueden hacer, cómo se podrían mejorar, de qué manera las puedo enfocar que me permitan tener la globalidad de lo que yo quiero comprender de esta temática específica y que no se me quede ni un solo punto, ni una orillita por fuera de todo lo que podría existir al respecto de esa temática que hayan elegido. Bien, entonces, una vez que conocemos cómo es este número, ahora sí podemos empezar a hacer las relaciones y a evaluar cómo es que se dan, ya sabes, en todas las áreas, porque esto no solamente lo estamos viendo como una relación sentimental de pareja o amorosa, sino que tiene que ver con todo tipo de relaciones, como podrían ser las relaciones de trabajo, las relaciones sociales, las relaciones deportivas, las relaciones sí familiares e inclusive de pareja, pero no necesariamente como únicas, ¿me explico? Entonces vamos a tratar de comprender esta globalización y vamos a aplicarlas para que tú puedas sacar el mayor beneficio conociendo cómo se relaciona este número 7 con cualquiera de los otros números. Y al comenzar con el 7 y el 1, bueno, pues tenemos unas características muy importantes. Por un lado, el 7 lo vamos a recordar siempre como un número pasivo, es decir, el número que recibe, y el 1 es un número activo, lo cual quiere decir que está ofreciendo, que está dando. Entonces, este comportamiento que tienen los unos, los 7 lo interpretan como demasiado osados, como unos líderes empedernidos muy posesivos, y para los 7 esto representa sí mucha admiración porque les encanta la gente intelectual y los número 1 son muy intelectuales, pero les hace muchísimo ruido. Les encanta y les deslumbra mucho el creer que son personas triunfadoras y entonces eso llama muchísimo su atención. Pero el intentar superar las diferencias que hay entre ellos con esta pasividad del 7 y esta profundidad y la velocidad que el 1 quiere imprimir en todas las cosas que hace y sobre todo esta imposición de que las cosas deben hacerse como ellos dicen que tiene que hacerse, es algo que les va a costar mucho trabajo. Y estas diferencias no van a ser superadas si no se sientan a platicar y se dan cuenta de cómo de naturaleza tienen este tipo de diferencias.
A veces, cuando nosotros estamos hablando al respecto de algún tipo de relación específica, es fácil decidir, bueno, yo no me meto en ese terreno y se acabó. Pero cuando ya estamos inmersos dentro de esto y ya no hay más nada que hacer, imagínate padres e hijos, o un trabajo que verdaderamente anhelabas, que tú querías tener, y resulta con que dentro de ese trabajo te vas a encontrar con un jefe, con un compañero o un subordinado que va a tener esta combinación contigo, bien sea que tú seas el 7 o el 1 y la otra persona sea el otro número. Imagínate, ya estamos inmersos en esa situación. Ahora, ¿qué hacemos con ello entre manos? Nos paramos y decimos, ¿sabes qué? Yo contigo no puedo porque tú eres un 1 y yo soy un 7. Pues va a ser un poco complicado que la gente entienda este tipo de cuestiones. Entonces, es más fácil que cuando yo entiendo estas diferencias que hay, trate de comprenderlas desde este punto de vista de que quizás la otra persona ni cuenta se ha dado de esas características que tiene y yo sí lo sé, entonces a lo mejor yo puedo poner de mi parte para mejorar esta situación o para irla sobrellevando. Si definitivamente sientes que no puedes ni hablándolo con esta persona, pues definitivamente tendríamos que hacer uso de aquellas características que se admiran mutuamente. El uno admira muchísimo el talento y la inteligencia que tiene el número 7, pero le saca mucho de onda la cuestión de esa pasividad y de esa necesidad de ir a la profundidad de todas las cosas. Si al uno tú le demuestras que algo funciona y con eso puedes seguir adelante, no se va a detener para investigar más a fondo. Y en cambio el 7 lo va a tratar de retener para que podamos ir hasta la profundidad de las cosas y el uno se va a exasperar definitivamente con esta situación. Entonces, tratemos de dialogar para poder comprender cuáles son esas diferencias que hay entre nosotros y de qué manera podríamos hacer una mediación para no estar chocando de manera constante y sobre todo no tomarnos las cosas a título personal creyendo que la persona está haciendo esto por molestarme, porque quiere ganarse a los clientes él o porque quiere tener el mejor número de ventas o porque no me ama o porque mis padres fueron muy exigentes en su forma de educarme cuando yo fui hija, etcétera, ¿no? Entonces, no hagamos juicios inadecuados, sino que tratemos de pensar cómo es que se están dando estas relaciones y bajo qué circunstancias para evitar que tengamos dolores innecesarios y lo peor de todo, como consecuencia de estos sufrimientos que no necesitamos tener, ¿ok? Muy bien, cuando pasamos a la frecuencia 2, el 7 y el 2 ambos son números pasivos, es decir, los dos reciben. Y bueno, pues los dulces, complacientes y tolerantes número 2 normalmente no tienen ni un solo problema de convivencia, pero quizás en el caso del 7, si no puede o no quiere proporcionarles el estímulo constante que ellos están buscando con muestras de afecto y de cariño y de reconocimiento, pues no va a ser una unión muy afortunada que digamos en cualquiera de los terrenos de los que estemos hablando. También hay que tener presente que el 7 no soporta las lágrimas, justamente por esto de ser tan profundos en la evaluación de las cosas que ellos están viendo o que están viviendo, conocen muchísimo al respecto de esto y puede ser que ellos interpreten que las lágrimas son una forma de manipulación. Y con la sensibilidad que tiene el número 2, probablemente si se vea como agredido o como se sienta menospreciado de alguna forma porque no tiene esas muestras de cariño que está buscando, esta tristeza la demuestre en este sentido y esto va a ser algo que va a exasperar al 7. Entonces, una vez más, yo les pido que se pongan a platicar, que dialoguen para evitar que haya recriminaciones constantes y esto pueda sacar de balance la relación, cualquiera que sea esta relación, y que eviten esta cuestión que la mayoría de las personas luego tiene que se enojan y simple y sencillamente no te hablo. Y el no hablarte implica definitivamente un mutismo que está siendo claramente una rebelión ante un comportamiento que tuvo la otra persona y que no me gustó o que me molestó o que me lastimó y entonces
definitivamente esto no nos va a llevar a ningún lado. Si por el momento simple y sencillamente no quieres tener un diálogo con la persona, hácelo saber y dile, sabes que estoy en este proceso de encontrar cómo poner en orden toda esta situación que estoy sintiendo al respecto de algunas cosas con las que no estoy de acuerdo o que no sé cómo manejar y por el momento preferiría mejor no hablar. Pero exprésenselo para que no haya una interpretación de ninguna de las dos partes de si el otro está haciendo, si está volviendo, si está tornando. Lo peor que puede suceder es que provoques este tipo de juicios porque el universo a quien se los regresa es justamente a ti y no te va a encantar el también verte tú enjuiciada o enjuiciado o estar recibiendo constantemente este tipo de trato de otras personas que definitivamente tú ni siquiera esperabas que pudiera venir por ahí. Así es que, pues, vamos a tratar de aplicar estas medidas y estas herramientas para que tengamos una mejor convivencia en todos los sentidos. Si ya estamos inmersos en una relación de cualquier tipo, bien sea personal, amorosa, familiar, laboral, de cualquier cuestión deportiva, social o religiosa, bueno, pues tratemos de hacer lo mejor que sea posible y definitivamente no puedes con ello, pues simple y sencillamente salte de esa relación, ¿de acuerdo? Pero siempre yo aconsejaría que dejes saber a las otras personas el motivo por el cual estás renunciando a esta situación. Y no es la cuestión de decirle, por tu culpa me voy a tener que ir por tu forma de comportarte. No, la cuestión está en que yo no sé cómo enfrentar este comportamiento que tú tienes, no sé cómo manejarlo, no sé cómo interpretarlo y como no soy capaz, prefiero de mejor no estarme quebrando la cabeza y me salgo de esta relación, cualquiera que sea la relación. ¿De acuerdo? Bien, entonces, cuando pasamos a la combinación de la frecuencia 7 con un 3, volvemos otra vez a tener las dos partes. La parte pasiva del 7 que recibe y la parte activa del 3 que da. Pero ¿cómo se lleva a cabo esta situación? Bueno, los 3 alegran y le dan una oportunidad de socialización a la vida del grave y profundo y casi podríamos decir medio tenebroso número 7. Le aportan un poquito de luz, pero bueno, aquí tendríamos que investigar si al 7 le interesa tener más luz o si él tiene una percepción de que no tenga la suficiente luz, porque luego a veces nosotros interpretamos cosas que ni siquiera tienen ningún fundamento ni nada por el estilo y creemos que estamos siendo los salvadores y vamos a venir a darle tales o cuales características, cuando tú no sabes si en realidad eso es lo que está necesitando la persona o no. Ciertamente, cuando existe una relación entre dos personas, cualquiera que sea este tipo, volvemos otra vez, laboral, sentimental, familiar o de cualquier otra cuestión social, finalmente es porque algo vamos a aprender de esa relación y alguna enseñanza estaremos obteniendo. Pero, bueno, tendríamos que cuestionarnos siempre si la relación la necesitamos en nuestra existencia sin ningún drama. Sin ningún drama, por favor. O sea, no tomes las cosas a título personal en ninguna de las posiciones, ¿ok? Porque en esta relación del 3 y el 7, a la larga pueden terminar agobiándose mutuamente. El 7 se agobia por la inquietud del 3 y esta necesidad de socialización que tiene constantemente, de salir, de ir y venir y de andar con 20,000 personas. Y al 3 le agobia ese silencio y esa seriedad y esa profundidad que tiene el 7 y que no le permite hacer como más activa su vida social que tiene. Entonces, estas dos circunstancias van a hacer que las dos personas se sientan agobiadas constantemente y lejos de poderse ayudar verdaderamente, quizás puedan sentir un bullicio, vamos a decir, el 7 interpreta toda esta necesidad de socialización y de comunicación y de estar compartiendo del 3 como un bullicio tanto a nivel mental como a nivel físico. Y muy probablemente pueda generar un estado como de incertidumbre en los 7 que quizás pueda traducirse en celos, ¿ok? Y desde el punto de vista del 3, esta constante necesidad del 7 de estar evaluando, de estar metido entre libros, entre conocimiento, entre sabiduría, entre cursos y todo este tipo de cuestiones, también sea como un elemento que pueda permitir que el 3 interprete
una jerarquía equivocada desde el punto de vista de la otra persona, porque le parece como que no es importante la relación que se tiene, cualquiera que sea el tipo, si es en una cuestión laboral, las personas van a creer que a la gente no le importa un pepino el trabajo que está haciendo. Y si estamos hablando de una relación familiar o de pareja, pues es que no le importa la relación de pareja o no le importa la familia, cuando muy probablemente esto no sea del todo tan cierto. Entonces, pues tenemos que hablar estas cuestiones y más entre estos dos números que suelen tener mucha tendencia a comunicar las cosas, uno por la necesidad de socialización y el otro por la necesidad del conocimiento y de la sabiduría, pero que al fin y al cabo podrían entenderse en este punto en donde convergen, que es el de la comunicación. Si se dan ese espacio y se expresan cuáles son sus deseos y cuáles son sus necesidades para la actividad o la relación concreta que se esté llevando a cabo, sería extraordinario porque esto les va a permitir tener una mejor circunstancia de vida, un mejor resultado, una mejor perspectiva en caso de que esta fuera una relación sentimental, pues podría tener un poco más de acercamiento y quizás un mejor entendimiento después de haberlo platicado, ¿ok? Bien, cuando pasamos a la combinación del 7 con el 4, tenemos dos números pasivos. Los dos reciben. Y ambos son serios, ambos son concretos, ambos tienen una relación con cosas que les permiten un orden y una sistematización. Por tanto, la relación entre el 7 y el 4 puede ser una relación bastante estable. Y fíjate que todas las combinaciones que estamos evaluando, todas, no nada más las del 7, las de todos los números que hemos estado hablando en los otros capítulos y las de todas las combinaciones que son del 1 al 9 con todos los posibles números, no son más que una forma en la que luego nosotros vamos a estar viviendo las frecuencias a la hora de nuestra existencia dependiendo de la misión de vida que tenemos. Y aunque ya en la práctica, cuando una persona tiene esta combinación 7-4, que esté viviendo un año, por ejemplo, 7-4, o a la inversa, un 4-7, como que le tenemos un poco de miedo a este tipo de vibraciones sin darnos cuenta de la gran armonía y la gran estabilidad que existe entre estos dos números. Ciertamente son pasivos y hacen nuestro ciclo un poco más lento, un poco más de espérame un poco y trabaja más para poder obtener un resultado. Pero si entendiéramos esta parte de las combinaciones, nos daríamos cuenta que ninguna combinación es ni buena ni mala, sino que simple y sencillamente nos está invitando a que hagamos cosas específicas para mejorar las condiciones de vida que tenemos en todos los sentidos. Así es de que, pues bueno, esta combinación 7-4, como les dije, comparten entre ellos esta situación de seriedad, de formalidad, son números muy reposados, entonces es un espacio en donde vas a encontrar mucha tranquilidad, si es la casa, si es la oficina, encuentras incluso hasta cosas muy armoniosas que van de acuerdo a esta numeración formal y juiciosa que aportan estos dos números. Ambos son reservados, y entonces esto pues no hace como mucha laraca, ni muchas cosas, ni tampoco tienen que ser muchas muestras efusivas de cariño, ni las necesitan entre ellos. Con una vez que se digan te amo, o con una vez que se digan acepto este trabajo y me comprometo a hacerlo, tienes garantizado un largo tiempo de esta postura y no necesitarían estarlo repitiendo una y otra vez. Entonces, aun cuando sea muy a su manera específica en cada uno de estos casos, de estos dos números, del 7 y el 4, cada uno tiene la misma necesidad de perfeccionarse a nivel espiritual y juntos van a poder intentar impulsarse uno al otro penetrando los misterios del alma y ayudándose mutuamente a crecer. Entonces, esta combinación del 7 y el 4 es bastante providencial y puede tener resultados muy interesantes, aun cuando a los ojos del exterior pareciera como que son extraños, raros, callados, aburridos, y la gente se pregunta, bueno, ¿y estos cómo se dirán
que están de acuerdo con lo que están haciendo, o que se aman, o que están llevando adelante el negocio. Bueno, vuelvo otra vez al punto, no hagamos juicios. Si no es tu caso, déjalo pasar y punto. Y cuando veas este tipo de cuestiones, pues más bien cuestiónate qué tipo de combinación serán estas personas para tener el comportamiento que tienen, ¿ok? Bueno, cuando llegamos a la combinación del 7 con el 5, nos encontramos nuevamente con una combinación de números, de un número pasivo con un número activo. El 7 es el pasivo y el 5 es el activo. Y con estos 5 que son tan hábiles en los cambios, los 7 se benefician mucho con su alegría y con el movimiento constante que tienen. Y para una vida tan solitaria y profunda como la que puede llegar a tener un número 7, esto sería de mucha utilidad para hacer que su vida tomara un cáliz diferente. Sin embargo, perdón, a la larga pueden terminar también agobiándose mutuamente. ¿Por qué? Porque el exceso de movimiento del 5 y el exceso de cambio sobre todo hace que este número sea bastante superficial. Si una cosa funciona a la primera, así nos vamos, y el 7 no le encanta que eso se haga. Funcionó a la primera, ahora hay que ver con qué vamos a apuntalar esto y qué es lo que lo sostiene para darle una forma sólida. Y al 5 no le interesa absolutamente para nada hacer eso. Como consecuencia, esta volatilidad del 5 va a sacar de sus casillas al 7 y se va a sentir bastante inseguro. Y esta necesidad de profundidad del 7 le va a dar en la torre al número 5, porque va a pensar que es un lastre que en lugar de que pueda servir de compañía para los fines de la relación que sea de la que estemos hablando, más bien es una piedra o algo que va a tener que venir cargando una y otra vez, y que no va a ser posible tenerlo como aliado o como parte del equipo, de la relación, de la pareja, de la familia, etc. Incluso esto, cuando sucede a nivel de padres e hijos, es cuando nos damos cuenta de estas salidas de los hijos jóvenes de la casa, porque no soportan esta combinación que existe entre ellos y sus padres o alguno de los padres, y entonces prefieren poner tierra de por medio para que no haya más conflictos ni más discusiones de cosas que no necesitarían estar discutiendo. Así es de que, pues bueno, comprendemos entonces que si esta situación llegara a darse, sería muy interesante que los padres hablaran con los hijos y que vieran esta circunstancia y que trataran de llegar a una negociación y permitir de alguna forma que tanto unos como otros respeten las preferencias que se tienen sin juzgar las otras y sin intervenir en ellas, para que puedan tener una convivencia un poco más armoniosa de la que podrían estar haciendo cuando realmente están dejando que se coma el coco, esta diferencia que hay entre estas dos partes. Y vuelvo al punto de lo que les he estado comentando frecuentemente en los diferentes capítulos de las diferentes combinaciones que existen. Si tú estás con una persona así, quiere decir que es el momento adecuado para que aprendas algo concreto. Las personas no están por casualidad en nuestra vida, tienen un propósito específico, hay un contrato entre nosotros, y sería muy interesante que viéramos de qué manera lo podemos concretar, de qué manera lo podemos terminar y cumplir, o definitivamente terminarlo y darlo por concluido, liberando sin rencores, sin conflictos y sin ninguna otra circunstancia esta relación, cualquiera que sea el tipo, para que cada quien pueda vivir su vida de una manera más acorde hacia lo que están buscando. Y dar por concluido, bueno, ya estuvimos juntos, ya supimos para qué era este equipo de trabajo, ya supimos para qué fue que nos casamos, pero definitivamente no vamos a poder continuar adelante. Perfecto, divorcio, separación del trabajo, de la sociedad, disolución y listo, pero como gente civilizada y no tratando de lastimarse unos a otros o a ver qué ventaja sacamos de unas o de otras personas. ¿De acuerdo? Bueno, cuando llegamos a la combinación del 7 con el 6, nos encontramos con un número pasivo que es el 7 y el 6 un neutro, del cual ya hemos hablado en el capítulo que le corresponde a esta combinación. Y en este caso muy específico, volvemos a ver que este 6 dulce, tierno, romántico, amoroso, adaptable y responsable, normalmente no tiene ningún problema de convivencia con el 7.
pero por algún motivo el 7 no puede o no quiere proporcionarle esa constante atención que requieren los 6 para sentirse apreciados y para sentirse valorados. A pesar de que son muy adaptables en las cosas, en todas las circunstancias, los números 6 son muy susceptibles y son muy quisquillosos en cuanto a las relaciones, sobre todo a nivel personal. Recuerda que el número 6 siempre está relacionado con todo lo que tiene que ver con la familia, la pareja, los hijos. Entonces, es gente que aun cuando esté en el área de trabajo o en la cuestión de los servicios religiosos o en la situación deportiva, va a tratar de que todos sus compañeros sean como parte de su familia, ¿no? El hermano, el primo, el tío, o sea, a todo mundo lo quieren ver como si fueran parte de la familia. Y cuando nos estamos encontrando con un 7 que es serio y que es oscuro y que es como más callado y como menos involucrado emocionalmente, puede haber choques en ese sentido. Entonces volvemos una vez más a pedirles que platiquen al respecto de estas diferencias y que valoren entre sí cuáles son las necesidades de la otra parte. Dependiendo del tipo de relación que tenemos, bueno, si estamos hablando de una relación laboral en la que da exactamente lo mismo si somos tú y yo compañeros o no, pues mejor tengamos una buena relación a distancia y no nos involucremos en un trabajo conjunto. Pero si no hay forma de hacerlo más que tú y yo juntos, vamos a tratar de disolver estas diferencias y comprenderlas para no tomarnos las cosas a título personal. Y si la otra persona no me está invitando a que vaya a su casa y tuvo un bautismo de uno de sus hijos y yo no fui requerido, no te tomes las cosas a título personal. Para esta persona 7 es muy claro el hecho de que una cosa es su familia y otra cosa es el trabajo por buena relación que tenga contigo. No es una persona como tú que está tratando de llevar la fiesta en paz con todo el mundo y de tener todas las características cubiertas y atención para todos. No todos somos iguales y no por eso quiere decir que seamos unos buenos y otros malos o que seamos unos mejores y otros peores. Entonces, definitivamente, dejemos eso de lado, platiquemos las cosas, veamos cómo podemos hacer una mediación en la relación en que tenemos si somos de estas dos frecuencias y vamos a seguir adelante para evitar que de alguna forma se puedan hacer como sentirse, quedar en ridículo, bien sea porque uno no aprecia esta parte de los sentimientos y de estar reconociendo todo el tiempo a los otros, y porque la otra persona haga burla, por ejemplo, de ese exceso de conocimiento que luego no llevan a ningún lado. Que sí tiene mucho conocimiento y de qué le sirve si a la hora de la aplicación nomás no lo está aplicando. Estudien y estudien y estudien y estudien, pero ¿a qué horas ponen en práctica las cosas? ¿A qué horas materializan algo? Pues está muy complicado. A menos que tengamos una combinación como la que vamos a ver un poquito más adelante, entonces vamos a poder tener una sorpresa al respecto de este tipo de combinaciones, ¿ok? Muy bien. Entonces vamos a pasar ahora a la combinación 7-7, que es dos relaciones idénticas, ¿no? Las dos personas son iguales, los dos son taciturnos, los dos son profundos, los dos son números pasivos, los dos reciben, los dos les encanta encontrar la base y el sostén místico de las cosas, de la profundidad de la vida, del porqué de las religiones, del porqué de la ciencia. No importa en qué tema estén metidos, al final de cuentas, juntos pueden intentar penetrar en los misterios de su alma. Les pasa un poquito como el 7 y el 4, pero estos van a llevarlo a la profundidad, 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 y a lo mejor se pueden perder ahí en esta circunstancia, pero bueno, mientras anden perdidos juntos, pues no pasa absolutamente nada. Es una situación muy propia de ellos y de su relación, pues entonces no tendría por qué estar afectando a otras personas. ¿Por qué le afecta de alguna manera directa a alguien más? Porque seguimos haciendo juicios. Si yo respetara estas posturas, pues simple y sencillamente no tendría ningún conflicto. Yo, por ejemplo, no me meto y no opino al respecto de una persona, por ejemplo, las esposas de mis hijos. ¿Por qué? Pues porque comprendo esas diferencias y comprendo cuáles son sus misiones de vida y entiendo el porqué de su forma de actuar. Entonces, para mí no son ni buenas ni malas nueras,
Las quiero muchísimo y al final de cuentas respeto sus posiciones y respeto la figura que ellas quieran adoptar, porque sé que eso tiene que ver con su misión de vida, con su manera de ser, con su endotipo y con muchas otras características que yo he podido descubrir en ellas y tratar de comprender el porqué de sus comportamientos y simple y sencillamente aceptar, porque al final de cuentas yo no fui la que me casé con ellas, ¿no? Fueron mis hijos los que se casaron con ellas y ellos también tienen alguna forma de ser. Entiendo perfectamente bien el por qué están involucrados en esa relación. Y pues creo que como a todas las demás personas, lo mejor que uno quiere para una persona que ama es que se sienta a gusto y bien en la relación que tiene. Pues adelante. Yo no tengo ninguna opinión que dar al respecto de eso y tengo muy buena relación con ellas, justamente porque nos respetamos en todos los sentidos desde este punto de vista. Así es de que, pues bueno, hablando nuevamente de esta relación de los 7 y 7, pues bueno, son tan parecidos y son tan profundos que de verdad le pueden dar a su relación una profundidad extraordinariamente interesante. Un par de personas que estén trabajando en ventas, bueno, quizás no tengan muchos resultados en sus ventas y sean lentos, vamos a decirlo de alguna manera, para poder llevar a algún punto su propósito, pero al final de cuentas van a estar muy satisfechos con lo que están haciendo porque le dieron al cliente toda la información que se necesitaba del pi al pa, de la A a la Z, y no una cosa que se les quedara fuera, hasta creo que le explicaron el manual del usuario en todos los idiomas sabidos y por haber. Entonces, pues bueno, si para ellos esto es una circunstancia que puede ser aceptada de manera grata, pues los demás no tenemos nada que decir al respecto. Y si somos nosotros quienes estamos metidos en esa relación y somos 2 7, pues qué mejor, ¿no? Ahora ya lo sabemos, ya sabemos cómo está la situación y bueno, si es necesario, pues platiquemos para ver cómo vamos a llevar a cabo esta paridad de nuestras reacciones, de nuestros deseos, de nuestra relación y de lo que queremos obtener como resultado de esta misma, para que estemos en la misma línea y podamos impulsar el crecimiento mutuo entre nosotros. Bueno, ahora llegamos a lo que es el número 7 con el 8. Y esta era la relación de la que yo te hablaba con anterioridad. El 7 y el 8 no son para nada compatibles, pero si por algún motivo tenemos una relación que sea de esta naturaleza, pueden hacer un esfuerzo que es muy, muy interesante porque el 7, con la sabiduría que puede aportar, puede recibir todo este proceso de materialización que el activo 8 puede llegar a armar. Quizás el 7 vea a los 8 también como muy osados, como muy ambiciosos y como muy agresivos, porque como son personas que constantemente están obteniendo resultados, wow, puede ser hasta amedrentador el ver que una persona tenga tantísimos resultados y el 7 no los tenga tan rápido. Y es que, pues esa es la situación que le sucede. El 7 siempre es esperando un poquito para poder investigar más, para poder tener más conocimiento, para poder saber. Pero si una persona se pone las pilas y se da cuenta de las enormes ventajas que podría tener cuando hay esta combinación de números 7 y 8, bueno, puede tener ganado el cielo. ¿Por qué? Porque el 7 le va a dar todo el conocimiento que necesita, pero el 8 lo va a activar para ponerse a trabajar y llevar a cabo la materialización de las cosas que realmente quieren alcanzar. Y si por algún motivo tú tuvieras estos números tú solita o tú solito dentro de tus números personales, además de las combinaciones, bueno, deberías estar en los cuernos de la luna. Si no lo has logrado, ha sido por apatía, por desconocimiento o por darle mucha entrada a esta cuestión del conocimiento o demasiado enfocado en el 8 sin saber exactamente con qué conocimiento tendrías que estarlo haciendo y como consecuencia no has logrado el resultado que tú has querido. O lo has logrado esporádicamente como tocando así de aquí, de allá y de acullá, pero lo has soltado también y simple y sencillamente no tienes nada estable. Entonces, yo te invito a que si hay una pareja de cualquier tipo, en trabajo, en relaciones sociales, laborales, familiares, o como quiera que sea, que tengan esta combinación de números,
que se sienten a hacer una evaluación de cómo podrían ayudarse mutuamente para lograr esta materialización de los objetivos que quieren y mediar esta situación de la necesidad del 7 ir tan a profundidad y poner como un límite, y también la necesidad del 8 de estar materializa y materializa para adentrarse un poquito más al conocimiento, y podrían hacer una muy, muy buena relación si realmente se lo proponen. Porque si no, de otra manera van a empezar a tener choques porque uno es demasiado activo y demasiado movido y demasiado agresivo, y el otro es demasiado lento, pasivo, estudioso y profundo, y entonces no quieren saber nada el uno del otro, cuando en realidad podríamos tener un excelente tipo de relación entre estas dos personas, superando sus diferencias y ayudándose a crecer mutuamente con talento y con inteligencia. Bien, terminamos entonces esta combinación número 7 cuando hablamos de la relación entre el 7 y el 9. Y volvemos a tener dos números que son pasivos y ambos reciben. Con un 9, que se les parece mucho a los 7, por su curiosidad, el magnetismo y por la intuición, a menudo son demasiado intensos y bohemios, y tienen como una vehemencia muy fuerte para los 7, ¿no? Se parecen mucho, pero al mismo tiempo el 7 siente como que hay demasiada compasión en el número 9, o demasiada bohemia, demasiada intensidad. Fíjense qué curioso, el 7 es un número súper intenso en la búsqueda de los conocimientos y de la sabiduría y del conocimiento total del área de lo que ha elegido, y le parece que el 9 es intenso. Fíjate cómo nos espejeamos unos a otros, y la mayoría de las veces utilizamos las relaciones para estar reflejando en el otro las cosas que no sabemos ni siquiera cómo manejar en nosotros mismos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto para que cuando las relaciones se estén dando, veamos qué es lo que yo le estoy reflejando al otro. El 7 de verdad podría tener toda la oportunidad de sentirse sumamente relajado en compañía de permanente, fíjate, con un 9. Acuérdate que los 9 siempre tienen la tendencia de cederle su lugar, y vamos a ponerlo así entre comillas, al otro número. Cuando tú sumas un 7 con un 9, te va a volver a dar el 7. Súmalo y verás, un 9 más un 7 te da 16, 1 y 6, 7. Un 9 con un 3 te va a volver a dar el 3. 9 más 3 es 12, 1 y 2 es 3. Cualquier número que tú sumes con el 9 te vuelve a dar el número. El 9 es muy respetuoso en ese sentido. Entonces, esto podría hacer que el 7 se relajara muchísimo y tuviera una excelente relación con este número. Simple y sencillamente deberían de tratar de ver qué es lo que le están reflejando a la otra persona y qué es lo que están viendo en ellos. Porque el 9, definitivamente aprecia mucho la curiosidad, la imaginación y la profundidad con la que el 7 tiene tendencia a trabajar o a hacer las cosas o a amar inclusive, aun cuando no lo demuestre. Y ese proceso intuitivo que el 7 tiene, que le ayuda muchísimo. Pero entonces, bueno, la cuestión está en que si no nos estamos entendiendo es porque no hemos platicado o no conocíamos que teníamos estas ventajas o estas cualidades. De verdad puede haber una relación muy buena entre estos dos números si se sientan a hacer su evaluación y a definir cuáles son estas características que quieren estar compartiendo entre sí para el beneficio de la relación de la que estemos hablando. Bien sea, como lo hemos venido diciendo en todos los capítulos, si es en el área laboral, si es en el área de pareja, si es en el área de familia, si es en el área social, religiosa, deportiva o de cualquier otro tipo que pudiera existir. Y bueno, yo quisiera simple y sencillamente dejarles hasta aquí esta parte para continuar con el cierre de este programa, con lo que siempre estamos comentando hacia el final de cada uno de nuestros capítulos.